Bueno, ya estamos de lleno en la temática del taller y para eso la primera palabra que va a ir a parar seguramente a la wiki es esta de sustentable o sustentabilidad, algún término que parece intuitivamente muy fácil de identificar y de darle contenido, pero que realmente me parece que puede ser enriquecedor ver desde dónde cada uno de ustedes lo observa, lo incorpora y de esa forma partir desde una base compartida sobre la sustentabilidad. Seguramente a lo largo de los slides de estas 38 diapositivas vamos a encontrar varias respuestas que puedan dar sustento a lo que significa la palabra sustentable desde el punto de vista de la producción agropecuaria, que ustedes van a tener que hacer el esfuerzo de condensar y incorporar en una definición que hagan apropiable y que los lleve durante todo el taller a identificar lo que nosotros denominamos las buenas prácticas agropecuarias, o sea, todas aquellas acciones que deben realizarse de forma tal que el sistema agroalimentario no genere ningún impacto negativo o lo haga en la menor medida posible comparado con los beneficios generados. Como siempre ha pasado dentro de la sociedad, la incorporación de alguna actividad humana ha generado y genera aspectos positivos y aspectos negativos, donde la valoración de unos y otros sin duda inclinó la balanza hacia los positivos y por eso la sociedad los ha incorporado. El objetivo es que a medida que el conocimiento crece, estos aspectos negativos se reduzcan hasta llevarlos a su mínima expresión y los aspectos positivos los potenciemos de forma tal de que el beneficio para la sociedad, la humanidad, sea el mayor posible. Esta es la mirada con la cual tenemos que ir transitando este aspecto de los recursos naturales. Bueno, un poco el índice de la propuesta para esta semana es recorrer estos 4 subtítulos, estos 4 temas, que cada uno de ellos en sí incorpora un gran aspecto de la producción agropecuaria. Vamos a trabajar primero sobre el rol de la comunidad agroalimentaria en la sociedad y en la humanidad. Después vamos a observar cuáles son y cuáles son las características de estos recursos naturales de los cuales la producción agropecuaria hace uso para llegar a un sistema que en la Argentina se ha difundido masivamente, un sistema de producción sin laboreos del suelo, sin labranzas, conocido como labranza cero o siembra directa, y ser como un ejemplo de las técnicas de producción agropecuaria modernas que hoy la Argentina lidera. Y cerraríamos con estas características que debemos identificar y en las denominadas buenas prácticas agropecuarias, que entendemos son los sistemas productivos que debieran difundirse y adoptarse masivamente en la comunidad productora, de forma tal de garantizarle a la sociedad el mejor de los sistemas posibles con el conocimiento que hoy disponemos. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado. Y bueno, este inicio musical, acompañado de una linda chacarera, es para ponernos en tema sobre cuál es el rol fundamental de la producción agropecuaria, que se va alejando de a poco de estas raíces folclóricas que hacen a la vida rural y a las tradiciones para tener que hacerse cargo de la provisión de alimentos de una población que crece y crece, llegando hoy en el año 2015 a superar los 7.000 millones de habitantes y con una proyección de seguir creciendo para que en el 2050 posiblemente estemos alrededor de los 9 a 10.000 millones de habitantes. La agricultura ha tenido este rol, quizás de una manera
poco pensada, poco tenida en cuenta por cada uno de sus actores, de alimentar a la población, eh, y lo ha hecho satisfactoriamente, a pesar de que si hacemos un poco de memoria, seguramente recordaremos varios vaticinios apocalípticos, de hambrunas y de situaciones en las cuales la humanidad se iba a encontrar deficitaria de los alimentos necesarios, y el agro y la agronomía pudieron dar respuesta a tiempo, evitando todos estos conflictos. Uno de los momentos más conocidos quizás haya sido lo que se denominó la Revolución Verde, producto de un cambio en la producción de trigo por un mejoramiento que tuvo este cultivo muy importante de la mano de Burlock, un ingeniero agrónomo argentino, premio Nobel. Eh, este avance del sistema productivo agropecuario es parte de lo que queremos poner a consideración de ustedes para que podamos entender mejor cómo y por qué ha ido transformándose el sector agropecuario, y obviamente de la mano de esto, el último de los puntos de este slide, cuál es el costo ambiental que ha tenido este cambio. Y siguiendo con el paralelismo entre la música y la vida cotidiana, este cambio de ritmo en el acompañamiento del slide me sirve para llevarlos a pensar en cuál es el entorno que hoy acompaña nuestra vinculación con los alimentos y si estamos conscientes sobre la vinculación que tienen estos con la producción agropecuaria. Y la imagen nos lleva a remontarnos a lo que quizá es algo de la vida cotidiana, llegar a alguna de estas macrotiendas, un supermercado, y hacer nuestras compras optando entre una gran variedad de opciones que nos ponen a disposición, distintos tipos de alimentos a base de harinas, a base de lácteos, distintos tipos de productos envasados, frescos, conservados, para larga vida, que nos permiten mantener nuestras alacenas y nuestros hogares bien provistos durante todos los días para toda la familia. Hemos pensado cuando vamos al supermercado cuál es la cadena productiva agroalimentaria que los sustenta y hemos pensado también, los invito a reflexionar sobre cuál es el efecto que tiene nuestra decisión de consumo sobre cada una de estas cadenas. Me gusta pensar cada vez que sacamos un paquete o un producto de una góndola, qué clase de efecto mariposa, digamos, que ese efecto que se multiplica en el tiempo y en el espacio, tiene sobre las raíces de la producción. Puede ser que cuando elijamos comprar un producto a base de harinas de trigo, esa señal se transmita hacia atrás, indicándole al distribuidor y luego al fabricante y ahí hasta su proveedor de harina, de trigo y más atrás el productor agropecuario, que decirle, mira, necesitamos que hagas un poco más de trigo porque hay una señora o un señor en un supermercado que ha optado por consumir un producto a base de este tipo de sustancias. Y el productor, con esa luz verde, aumenta su decisión de producción para el trigo en la próxima campaña. Así es como veo el efecto del consumo en la atracción que genera en la cadena productiva agroalimentaria. Y la música para esta diapositiva, la verdad que no hubiera sido tan agradable, porque sin dudarlo me parece que tendría que haber puesto ruidos de bocinas, tránsito, gente, rumor. eh, ¿Y a qué viene esto? Es bastante obvio la relación entre los hábitos de la sociedad en cuanto a su elección de estilo de vida. Sabemos perfectamente a través de los censos que hoy es más del 80% la población mundial que ha optado por vivir en urbes, en ciudades medianas a grandes, la mayoría en ciudades grandes, con situaciones, bueno, quizá como esta no es propia de la Argentina,
más posiblemente de un país como la India, pero que entre ellos y China sabemos que representan casi el 50% de la población mundial, y esta gente vive en ciudades alejadísimos de lo que puede ser un sistema productivo agropecuario, pero con necesidades de consumo como las que hablábamos en la diapositiva anterior, permanentes, y a las cuales el sector agroalimentario tiene que dar respuesta para que la paz social pueda reinar lo mejor posible en esta clase de entornos. Así que con estos desafíos, con el desafío de nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de vida, de localización, de estilos, es donde el sector agropecuario se tiene que desenvolver y cumplir, como decíamos, con esta función indelegable, que es la que hoy nos lleva a trabajar sobre sus características de sustentabilidad. ¿Cómo hacemos para que un sistema productivo sustentable pueda cumplir con estos dos roles tan importantes? Y bueno, cerrando y sintetizando lo que hablamos en las diapositivas anteriores, lo que queremos acá es poner en una misma escena de las variables que mencionamos. Por un lado, los recursos naturales, ahí dice suelo cultivable, la parte del planeta que es la que tiene que encargarse de generar los alimentos para todos. Por otro lado, la población creciente, 7.000 millones a 9.000, 9.500 millones, y una producción que es el vínculo entre los recursos naturales y la demanda de la sociedad, intercediendo para que este círculo sea un círculo virtuoso, sustentable en el tiempo. Y seguimos abordando este término que esperemos ya empiece a tener de parte de ustedes algunos aportes en la wiki. ¿Cómo alimentamos a una población en crecimiento con un recurso limitado? En este caso, el suelo, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y esta imagen es la imagen que mejor representa y que nos lleva a reflexionar sobre cuál es el delicadísimo equilibrio que tiene el planeta Tierra para permitir la vida de las especies vegetales, animales y dentro de ellas a la humanidad. Pensemos lo siguiente, en este planeta, en este planiferio, en esta imagen, vemos diferenciado por colores las características de los distintos lugares, donde el verde representa las áreas con mayor producción vegetal, las amarillas intermedias y las más claras o marrones, sectores desérticos donde la vida vegetal y animal es muy limitada. ¿Y por qué hay zonas verdes y amarillas? Bueno, porque debajo de ese color hay un suelo fértil combinado con un clima propicio. Sin suelo y sin lluvia, sin agua y temperatura, sin clima, sin suelo y sin clima, la vida de las especies vegetales no es posible. Y si no hay especies vegetales, no puede haber especies animales, que es el siguiente eslabón en la cadena trófica, los que se alimentan de los vegetales. Y por lo tanto es muy dificultosa la vida del humano, que puede alternativamente alimentarse de vegetales o de animales, pero que requiere de ambos para una vida completa, una alimentación completa. Y sigamos mirando esta imagen, ya individualizamos que los sectores del planeta que tienen este color propicio a la producción de alimentos, a la vida, no son la mayoría, ¿no? Si sacamos los mares por un lado, sacamos los desiertos por el otro, vemos que los suelos fértiles ocupan una pequeña proporción del planeta, y menor aún si pensamos que varios de estos sectores debemos protegerlos por el medio ambiente y la biodiversidad, como por ejemplo la selva amazónica, o algunos tienen limitaciones de producción muy importantes como las zonas frías del hemisferio norte. ¿Y cuál es la característica que hace posible la vida en estos sectores?
está representada por esa ecuación química, y no es para asustarlo, no es que vamos a tener una clase de química, es simplemente para ejemplificar el fenómeno más maravilloso de la vida, y es la fotosíntesis. La fotosíntesis del colegio primario, nos acordamos que alguna vez nos dijeron, sí, las plantas son verdes por la fotosíntesis, pero la fotosíntesis incluye, engloba un fenómeno realmente maravilloso. Las plantas son capaces de tomar del medio ambiente moléculas de dióxido de carbono, la primera integrante de la ecuación, el CO2. El dióxido de carbono, un gas que está en la atmósfera en gran proporción, pero que en exceso produce efecto invernadero, calentamiento, y que es muy importante que las plantas lo puedan ir sustrayendo de la atmósfera, y lo hacen eficientemente cuando se combinan con la segunda molécula de esta ecuación, que es el H2O, el agua. Es decir, que las plantas, básicamente con estos dos recursos, dióxido de carbono del aire y agua del suelo, son capaces, utilizando un recurso inagotable eh, y gratis, como es la energía solar, la energía que les permite a ellas hacer funcionar este sistema de la fotosíntesis, transformar ese dióxido de carbono en cadenas de carbono que, según su longitud, estas cadenas, primer término del otro lado de la flecha, el C6, H12 o 2, bueno, esa molécula es una cadena de carbono que podría estar representando, según su longitud, un azúcar, un hidrato de carbono, o sea, una harina, o si fueran mucho más largas, un aceite. Básicamente los tres componentes de las especies vegetales: azúcares, hidrato de carbono y aceite. Y como subproducto, fíjense ustedes qué paradoja, ¿no? El desecho de las plantas es el oxígeno que liberan a la atmósfera, beneficiando a todas las especies que necesitamos de él para poder respirar. Es decir, que en este diapositiva, y discúlpenme lo extenso de la explicación, se representa el fenómeno de la vida. Por un lado, las partes del planeta que, por sus características de suelo y de clima, permiten la vida, y por otro lado, debajo de ella, una ecuación química, pero que representa el fenómeno de la fotosíntesis, una transformación que pueden hacer exclusivamente las plantas a través del uso de la energía solar, el agua y el dióxido de carbono. Una maravilla, un milagro de la naturaleza, que es el que sustenta la vida. Bueno, no es para asustarlos, no queremos transformarlos en pequeños agrónomos, lo que queremos es que conozcan el recurso natural por excelencia del sistema productivo agropecuario, el suelo agrícola, el suelo productivo, el suelo que utilizan las plantas para generar los productos que luego vamos a consumir, que pueden ser pastos para que lo consuman los animales, las vacas, las ovejas, o pueden ser plantas que den granos para su cosecha, como plantas de trigo, de maíz o de soja. Ese suelo se ha formado a lo largo de miles de años, producto del efecto de las condiciones atmosféricas, climáticas, sobre la roca madre. En alguna época el planeta fue básicamente una roca enfriándose, y el clima, las descargas eléctricas, las lluvias, el viento, la fueron horadando a esa roca, disolviendo y transformando en partículas minerales. De esas partículas, básicamente son tres las importantes en el suelo: la arena, el limo y la arcilla. Esos tres componentes forman parte de la mayoría de los suelos, o de la totalidad de los suelos del planeta donde hoy se genera producción agropecuaria. Pero lo que queremos que ustedes conozcan es la disposición física que tienen los suelos. Y ahí ven unas letras, A, B, C. ¿Qué son esas letras? Es lo que agronómicamente utilizamos para diferenciar capas u horizontes. Estas capas del suelo, que nosotros llamamos horizontes, tienen características muy diferenciales unas de otras, pero lo que ustedes tienen que conocer a partir de hoy es que solamente en la capa A, que es la superficial,
y que generalmente tiene una profundidad en nuestra zona que no supera los 20 centímetros, en esa capa u horizonte A se desarrolla el 90% de la vida de todas las especies vegetales. Allí es donde está gran parte de su sistema de raíces, su sistema radicular, de ahí es donde extrae casi la totalidad de los nutrientes que necesita, y de ahí para abajo sus raíces básicamente lo que hacen es absorber un poco de agua y ser anclaje o sustento para que ante un viento fuerte o una lluvia, la planta no se caiga. O sea, son su forma de mantenerse erguida las raíces, pero su nutrición, la nutrición de la planta va a partir de ese horizonte superficial. Por lo tanto, es fundamental preservar las características de ese horizonte denominado horizonte A. Y en esta diapositiva ejemplificamos cuál es la verdadera proporción que tienen esas zonas verdes con esos horizontes A fértiles en el planeta, donde observamos que la Argentina, junto con Estados Unidos y Brasil, suman más del 60% de las tierras fértiles del planeta. El 75% de estas tierras están en América, el 60% en Sudamérica, y si lo lleváramos a la proporción, tomando el ejemplo de una manzana como toda la superficie del planeta Tierra, la parte de suelos fértiles, la parte productiva agropecuaria, sería lo que ejemplifica ese círculo verde, dentro del cual el círculo azul, ese 8%, son las que hoy están en producción agropecuaria. Sobre esa pequeña proporción de tierra como superficie del planeta, es sobre la que se lleva adelante todo el sistema agroalimentario del mundo. Y acá lo que vemos es un sistema productivo basado en el laboreo de los suelos, en la labranza. Por muchos años en el mundo, desde muchos años, y podemos decir desde hace 3500 años, cuando los sirios en Egipto comenzaron a preparar la tierra a las orillas del Nilo, hemos estudiado esto en historia, las crecientes que depositaban suelo fértil en las orillas del Nilo, y ahí los egipcios laboreaban esa tierra para generar producción básicamente de trigo, uno de sus principales alimentos. Durante todos estos años, la humanidad ha generado alimentos utilizando este sistema de producción, la labranza. La labranza parece un sinónimo de agricultura. Por suerte, hoy ya no lo es. Porque, ¿qué es labrar la tierra? ¿Qué significa labrar la tierra? Significa utilizar un arado. Y un arado es, para que ustedes lo puedan visualizar fácilmente, es como que utilizáramos una pala de punta, la clavamos en la tierra, sacamos el pan de tierra y para generar suelo negro, limpio, libre de malezas, esa tierra la damos vuelta y enterramos todo lo que estaba en superficie. La labranza lo que hace es eso, es invertir el suelo para que la superficie quede libre de toda maleza y así podamos poner nuestras semillas del cultivo que queremos producir. Ahora, si volvemos a la diapositiva anterior, decimos, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿No era que el horizonte superficial era el más importante porque ahí es donde estaban todos los nutrientes y donde las plantas se tenían que alimentar y ahora lo estamos enterrando y destruyendo a través del impacto de un arado? Sí, exactamente así es como fue el sistema productivo de nuestra agricultura durante todos estos años, con la tecnología que importamos con todas las corrientes colonizadoras que vinieron desde Europa, trayendo este sistema productivo, heredado también a su vez de sus antepasados, a los que posteriormente se les adicionó la potencia de un tractor en reemplazo del caballo y herramientas más grandes que permitían hacer el trabajo más liviano y más rápido, pero siempre bajo el mismo principio del arado que vemos en la foto, un arado de mancera, un arado conducido en este caso por caballos y llevado por tracción del productor, del agricultor, en un modelo de agricultura familiar que arraiga a las personas a su tierra, pero que no es para nada beneficioso en este recurso natural tan importante como es el suelo. Y aquí la imagen
de la agricultura de los últimos años en la Argentina y en los países, actualmente en muchos países, la agricultura con labranzas, mecanizada. Vemos exactamente el antes y el después, lo que es la cobertura de especies naturales que ocupaban el espacio y cuál es el efecto del arado, en este caso un arado reja y vertedera, que invierte completamente la tierra, enterrando estas malezas. En definitiva, un sistema que su objetivo más importante era es este, reducir la presencia de malezas sobre el suelo para que nuestro cultivo pueda desarrollarse sin la competencia de las mismas, eh, pero dejando de lado, sin tener en cuenta la importancia que tiene la estructura natural del suelo, este horizonte superficial, en el cual hay una vida conformada por montones de especies de insectos, de bacterias, de hongos, benéficos muchos de ellos, que hacen del suelo su hábitat, por lo cual nosotros consideramos al suelo como un organismo vivo al cual hay que tratar de perturbar lo menos posible. Y las labranzas son sin duda una herramienta de perturbación grave en los suelos. Nuestra propuesta es un cambio de paradigma tecnológico que deje de lado este sistema de laboreo de los suelos. Y bueno, como síntesis de las imágenes vistas, ¿no? Este paradigma histórico de que la agricultura debe tener laboreo de suelo, sin tomar en cuenta este impacto negativo, este alto impacto negativo en el ambiente y la pérdida de productividad que tiene ese suelo como consecuencia del laboreo. Ahora nos encontramos frente a una encrucijada. Presionamos el ambiente negativamente para lograr nuestra provisión de alimentos. Y la pregunta que surge acá ¿es posible dar respuesta a esta encrucijada? ¿Podemos disminuir el impacto negativo del ambiente? ¿Cuáles son los riesgos que tiene seguir trabajando con labranzas? ¿Qué es la erosión hídrica? ¿Qué es la erosión eólica? ¿Qué significa la pérdida de suelo como consecuencia del impacto que tiene sobre él los factores climáticos como la lluvia y el viento? Un poco nos vamos a meter en esta cuestión a lo largo de las diapositivas que siguen. Si seguimos haciendo labranzas, vamos a ver el suelo desnudo, sin cobertura, y los procesos de degradación del mismo, pérdida de la materia orgánica, que es la alacena, el lugar de donde las plantas buscan sus alimentos, y el riesgo de erosión va a ir creciendo. Esto lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Y esta foto les muestra claramente cuál es el modelo, el objetivo final del sistema de laboreo. Es llegar a un terreno como el que ustedes ven ahí, donde la tierra está libre de todo ocupante, de toda maleza, de toda especie viva, vegetal, por lo menos en superficie, refinada. Vemos los terrones suficientemente pequeños, se han separado como consecuencia de las distintas pasadas de herramientas de labranza, y llegó el día este que vemos en la foto. Este día es el día de la siembra. Lo que está trabajando ahí en el campo es una sembradora que está depositando en esta tierra semillas del cultivo que queremos producir. En esta manera, el objetivo que ha tenido el productor de llegar a este día de siembra es poner a sus semillas en una línea de largada para una carrera donde tenga una ventaja, un hándicap respecto de otras especies que naturalmente van a querer ocupar ese mismo ambiente, ese mismo espacio, básicamente las malezas. Así que al eliminarlas de la línea de largada, ponemos a nuestras semillas con esta pequeña ventaja inicial para que el cultivo pueda desarrollarse en mejores condiciones. Y bueno, y va a llegar, después del laboreo, posiblemente después de la siembra, van a llegar los factores climáticos como la lluvia o el viento. Lo que pues, nos parece positivo, que es la ocurrencia de lluvias para nuestras semillas, para que puedan absorberla y así hacer su fotosíntesis, para el suelo en estas condiciones de desnudo, digamos, sin ningún tipo de protección, va a ser un impacto altamente negativo. Acá lo que estamos viendo es el encharcamiento
que ha tenido este lote después de una lluvia y el riesgo que tiene de perder gran parte de su productividad como consecuencia de la erosión hídrica. Bueno, y en esta diapositiva y en las que siguen, con fotos vamos a ver bien evidenciado el efecto de la pérdida de suelo producto de la erosión, básicamente, eh, a causa del agua, denominada erosión hídrica, y cuando es causada por el viento, denominada erosión eólica. Y con esto vamos a dar cierre al punto 2 del programa que teníamos para esta primera semana, que son los recursos naturales con foco en el suelo, para pasar ya después al tercer punto, que es un ejemplo de tecnología agropecuaria que apunta a resolver esta problemática, como es la siembra directa. Para ver las próximas diapositivas, lo que tenemos que entender es que en esta situación de agricultura con labranzas, en la anterior vimos cómo el productor esmeradamente había preparado su terreno libre de malezas, bien refinado, y llegó el día de que con toda la esperanza había ido con su sembradora a poner la semilla en el campo, semilla de trigo, por ejemplo, pensemos. Y bueno, y después vino la tormenta torrencial que él no quisiera nunca que hubiera sucedido en ese momento, su campo que se encharcó, el agua que empezó a escurrir, y esta diapositiva ya lo muestra con unas semanas después, cuando el trigo empezó a nacer y el efecto de los surcos causados por el agua que se fue escurriendo del lote hacia las zonas bajas, arrastrando suelo en lo que denominábamos, como decíamos, la erosión hídrica. Vamos a ver en esta diapositiva y en las siguientes otros efectos de la misma y también de la erosión eólica. Situaciones que no son deseables y que no se producen en un año o en todos los lotes, pero que sí son normales. Muchas veces para las personas que no conoce del tema puede pasar por acá y decir, mirá, un arroyito seco. Nada de eso, esto no es un arroyito seco, esto es lo que nosotros llamamos una cárcava, es el producto, es el fruto de un proceso de erosión hídrica agravado después de varias lluvias en las zonas bajas de los campos, donde se concentra la mayor cantidad de litros, de metros cúbicos de agua desplazándose y arrastrando suelo. Esto es una cárcava de erosión hídrica, donde bueno, ustedes pueden observar la profundidad y imaginarse lo difícil que se va a ser recuperar esas áreas que han perdido todo su suelo fértil. Y esto también es erosión eólica, erosión del viento. Después de un viento fuerte, con el suelo desnudo, seguramente seco en algún periodo del año en el cual las lluvias son escasas, muchas partes de nuestro país donde predominan componentes minerales finos como el limo, ven después de un viento fuerte cómo se trasladan grandes cantidades de suelo de un lugar a otro, tapando alambrados, caminos, eh, produciendo molestias y riesgos hasta en zonas urbanas como rutas y pequeñas ciudades rurales. Y en síntesis entonces, el factor principal de pérdida de la productividad de un suelo, la erosión, como consecuencia del viento, denominada erosión eólica, como consecuencia del agua, denominada erosión hídrica, es el factor más importante en la reducción de la productividad. Y acá empieza a haber una primer luz roja o amarilla o el color de alerta que a ustedes les guste en la relación entre el sector productivo y la sociedad. Quizá no sea este el tema que hoy más preocupa a la población, debiera hacerlo, pero es uno de los factores importantes a tener en cuenta. Hay algún tipo de legislación que promueve a aquel productor que hace técnicas que disminuyan o eviten esta pérdida por erosión. Pero concretamente, para que ustedes empiecen a tener algún parámetro de evaluación, les dejo algunos datos. Por ejemplo, un suelo con labranzas
que tenga cierta inclinación o pendiente y que esté sometido a lluvias de intensidad moderada a fuerte, como puede ser cualquiera de los suelos, o la mayoría de los suelos de la provincia de Entre Ríos, puede tener pérdidas del orden de las 12 a 15 toneladas de suelo por hectárea en un año. Los repito, 12 a 15 toneladas de suelo en una hectárea por cada año en que la situación esta se repita. Imagínense ustedes un productor propietario de 100 hectáreas al que ustedes le pidiesen para rellenar un lote que quizá donde van a construir una casa, le pidiesen si sería tan amable de regalarles cada 2 hectáreas que él tenga un camión entero, un equipo y acoplado de 30 toneladas de tierra para el relleno. ¿Cuál sería su respuesta? ¿No? Seguramente no va a aceptar de ninguna manera sacar, y menos aún, la tierra de la capa del horizonte A, de la tierra más superficial y fértil, y regalársela a ustedes para un relleno. No lo va a aceptar porque él sabe que ese es su factor de producción más importante. Sin embargo, en muchos casos, esa tierra se la lleva una lluvia o se la lleva un viento, eh, y el productor no toma la misma conciencia que si se le hubiéramos pedido como un obsequio para una necesidad nuestra particular. Y las labranzas, además, eh, tienen efectos a largo plazo que son lamentablemente disimulados por ella misma. Es decir, esta erosión, cuando hay labranzas, el productor año tras año la borra. Es como quien escribe en un pizarrón y luego pasa el borrador y el pizarrón queda de nuevo como estaba al principio. Lo único que en el caso del campo queda como estaba al principio, pero ha perdido 10, 12, 8, 15 toneladas de tierra por hectárea como consecuencia de esta erosión. Eh, la volvemos a trabajar, la volvemos a laborear, la volvemos a refinar y sembrar, y otra lluvia torrencial nos vuelve a llevar este suelo año tras año. De esta forma podemos llegar a estar perdiendo 1 centímetro de suelo entre 5 y 10 años de erosión. Quiere decir que en muchos casos hoy, después de 100 años de labranza, estamos trabajando prácticamente sin horizonte A, en una mezcla de horizonte A con B que hace a que la planta no pueda obtener la misma calidad de nutrientes que obtenía cuando el suelo estaba intacto. Y ese es nuestro gran desafío en este momento. Bueno, llegamos a la mitad. Creo que es un buen momento para prepararse un mate, dar una vuelta, pensar un poquito en lo que pasó. Eh, esta canción, ¿no? Somos un bicho de ciudad, eh, pero hay otra realidad, hay un sector que está trabajando por nosotros, que es el sector de la producción agroalimentaria, y que como ejemplo planteamos cuáles son algunos de los riesgos potenciales en el uso de los recursos naturales, entre ellos prácticamente el suelo. Y la idea es que en esta segunda mitad vamos a conocer un poco más en profundidad una de las técnicas que se han difundido mucho en Argentina, como es la siembra directa, y que es la responsable de haber frenado en gran medida este riesgo de la erosión, pero que también es la responsable de gran parte de las preocupaciones que hoy tiene la humanidad, la sociedad argentina sobre todo, con respecto al medio ambiente, los agroquímicos y la salud. Eh, es un tema profundo para nosotros, quizá como abogados hoy puedan pensar que no están tan directamente vinculados, y acá viene el desafío, el segundo desafío de la semana, que es pensar cuáles son los principales puntos de conflicto que puedan llevar hoy por hoy a la sociedad a cuestionar eh,
cómo se están llevando adelante los sistemas agroalimentarios. ¿Qué pasa con la erosión? ¿Qué pasa con la erosión entre el dueño del campo y el productor, si no es el misma persona, si es alguien que alquila, un arrendatario? ¿Qué pasa con la erosión y los espacios comunes, caminos, represas hidroeléctricas? ¿Qué pasa con la erosión y la sustentabilidad? Y la segunda parte de la charla de la propuesta de esta primera semana es qué pasa con la siembra directa como alternativa a los sistemas con labranza. Ahí es donde nos vamos a sumergir, así que bueno, los dejo con un poco de buena música y mientras se preparan un mate, pensamos en lo que viene por delante. Es necesario que